¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué se produce en este acopio, este fenómeno de querer acaparar determinados artículos? Pues mira, es algo muy humano y es una emoción que todos conocemos, que es el miedo. El miedo a la escasez, en este caso, el miedo a que de repente productos que consideramos habituales e incluso necesarios vayan a desaparecer de las estanterías, de los supermercados y entonces pues nos falten y no podamos tenerlos. Ese miedo que hoy en día es irracional, bueno, pues es un miedo que nos hace llevar a cabo conductas que también son irracionales. Por ejemplo, lo has comentado, la compra de aceite de girasol o de levaduras o, bueno, pues diferentes productos que bueno, que de repente nos han dicho que iban a faltar. Las posibilidades reales, estadísticamente, con datos en la mano, de que esos productos falten, no son tan altas como el miedo que han provocado. Incluso estabas hablando de Canarias, incluso en vuestro caso, que hay más dificultad porque el barco tiene que llegar hasta allí, etcétera. Incluso en esos casos, los almacenes y la previsión y la planificación que hay, tendría que pasar mucho tiempo para que realmente hubiera una escasez. Con lo cual, lo que está trabajando en nuestra mente, que cuando aparece el miedo, nos da por pensar más en las consecuencias negativas extremas. Y por eso llevamos a cabo estos comportamientos. Le pregunta Víctor Hernández. Adelante, Víctor. Buenas tardes, doctor Sánchez. A la hora de nosotros, digamos, preocuparnos realmente por una conducta ya compulsiva loca, ¿cuál sería, digamos, ya esa sintomatología que ya usted como especialista diría, mire, no, esto ya está entrando ya en un terreno, una barrera que como especialista cree usted que es intolerable o que no es sano, básicamente, ¿no? para el paciente? Mira, al final los miedos tienen que ver en este caso, con la incertidumbre. Y la incertidumbre es, ¿y si no hay aceite? ¿Y si no hay levadura? ¿Y si no hay papel higiénico, como nos pasó en el confinamiento? Tiene que ver con la incertidumbre, que es algo que nos acompaña cada día. Es decir, nadie sabemos lo que nos va a pasar mañana o lo que va a ser nuestra vida mañana. La incertidumbre tenemos que aprender a vivir con ella. Pero tiene también que ver con la necesidad de control. Cuando el miedo aparece, yo necesito tenerlo todo controlado. Y aunque no vaya a utilizar aceite de girasol en las próximas semanas, pero prefiero tener 3 botellas en casa por si acaso. Esa necesidad de control es algo también muy humano, que todos tenemos, que queremos, bueno, pues gestionar nuestros riesgos, no asumir demasiados, sobre todo si te pones en peligro, pero cuando la necesidad de control te controla a ti, claro, ahí es cuando ya empezamos a ver que bueno, que hay sufrimiento en la persona y que trata de hacer algo que no va a poder hacer, que es tenerlo todo controlado. Ningún ser humano tiene esa capacidad de tener todo controlado. ¿Qué pasa aquí? Pues que acabamos teniendo una mentalidad de la escasez, es decir, nos va a faltar de todo. Ahora ya la leche se ha incorporado por el tema de la huelga de los camioneros y entramos en lo que los psicólogos llamamos una visión de túnel. No vemos nada más. Solo vemos estanterías vacías de aceite, estanterías vacías de leche y entonces vemos nuestra precariedad, nuestra escasez y ante esa posibilidad de no sobrevivir, fijaos hasta dónde nos lleva la mente, claro, nos defendemos. ¿Y cómo nos defendemos? Acaparando como si bueno, pues necesitáramos tener 25 litros de leche en casa, que al final en muchos casos caducarán. Eso es otra de las cosas que acabarán ocurriendo. Con lo cual yo iría más, Víctor, a esa necesidad de control que cuando nos controla a nosotros, bueno, pues se convierte en obsesiva y te lleva a conductas compulsivas que te hacen mucho daño, claro. Claro, porque además, José Miguel, no solo son las estanterías vacías, sino también cuando vemos que otras personas van con el carro lleno de determinados artículos. Tendemos, ¿no?, a fijarnos en, no sé por qué, que también esto estaría interesante comentarlo, porque nos vamos fijando qué compran los demás en el carro de al lado, que creo que pasa mucho, espero que no solo a mí, y vemos que hay determinados artículos que llevan en más cantidad de lo normal o de lo habitual. Eso también hay que luchar contra ello, ¿no?
Mira, hay dos cosas. Somos un ser social. Entonces, hay dos cosas que nos influyen. Primero, en este mundo en el que vivimos, los medios de comunicación. Es decir, todas las noticias que vemos en televisión, si te metes en Internet, cualquier medio te va a hablar de las estanterías vacías, de la guerra, de ahora los camioneros. Todas esas noticias al final están creando un relato, ¿no? Que es una palabra que se utiliza ahora mucho, un imaginario en tu mente. Sí. Claro, ese imaginario hace que, oye, yo no me voy a quedar el último, yo no me voy a quedar atrás. Eso es punto uno. Luego, lo que tú dices, llegas al supermercado y ves lo que están comprando otros. Que, por cierto, mucha gente se preguntaba por qué el papel higiénico durante el confinamiento. Y hay una razón muy simple y muy sencilla. Ocupa mucho. Claro. Es decir, es muy visible, con lo cual tú de repente veías una persona con el carro lleno de paquetes de papel de rollos de papel higiénico y decías, hostia, a ver si yo me voy a quedar sin ello. Y entonces tú ibas y comprabas. El tercero que os veía, vosotros dos, era simplemente un tema de tamaño. Entonces, como abultaba mucho, lo veías y te decías, pues si este se lleva, yo no me voy a quedar atrás. Y de repente empezamos a acaparar, menos mal que también tenemos muy buen sentido del humor y hubo muchos memes y mucha gracia a raíz del papel higiénico. Pero en ese caso era simplemente por el tamaño. En este caso, el aceite de girasol, si se hiciera una encuesta de cuántas personas utilizan el aceite de girasol en su día a día, no habría tantos en un país como el nuestro, donde el aceite de oliva en la mayoría de las casas está. O la leche, que casi todos tenemos, pues cajas de más, porque ahora las compramos. Entonces, al final, es toda esa visión de túnel y sobre todo hay una cosa muy, muy importante. En el momento en el que el miedo nos controla, esa necesidad de control que yo decía antes, en que este miedo a la escasez nos controla, nuestra parte racional deja de estar, desaparece. Y cuando nuestra parte racional desaparece, bueno, pues llegamos a conductas compulsivas del tipo acaparar aceite de girasol, aunque no lo vaya a usar en 2 meses o 3. Uh-huh. Doctor, ¿y existe de alguna manera algún tipo de, no sé, ejercicio de autoanálisis para estos casos o esto está complicado? No, al contrario, Víctor, tienes toda la razón. Mira, justamente acabo de decirlo. Si la parte emocional es la que toma el control sobre la racional, lo que tenemos que hacer es devolver al control a quien tiene que tenerlo, que es nuestra parte racional. Por lo tanto, yo empezaría con hacerme preguntas. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero tanto papel higiénico, tanto aceite, tanta leche incluso en casa? ¿Para qué la quiero? Segunda, ¿es una necesidad real? ¿Es una necesidad real que tenemos ahora? Tercero, los datos, las evidencias me dicen, ya han salido dueños de supermercados, ya han salido miembros del gobierno a decir que no hay escasez y que no se prevé que la vaya a haber. Con lo cual, ¿los datos avalan esa escasez o es simplemente con una conducta compulsiva? En cierto modo, con los miedos lo que tenemos que hacer los seres humanos es aprender a afrontarlos, porque la mayoría de nuestros miedos no se acaban haciendo realidad. En el primer mundo, y mientras sigamos estando en el primer mundo y no nos pase nada más grave, en el primer mundo la mayoría de nuestros miedos son imaginados, pero no reales. Lo vimos en el confinamiento, donde todos creíamos que iba a haber escasez, cuando además estábamos confinados y pues camioneros, tal, no había tanta gente trabajando, distribuyendo, y no hubo escasez de ningún producto. Por lo tanto, confrontar nuestros miedos, centrarnos mucho en lo que sí tenemos, rodearnos de gente positiva, no de toda esta gente que tiene mucha información y casi toda negativa. Fíjate, y ahora Putin y va a atacar a esto y va a atacar... Claro, si empezamos a escuchar solamente lo negativo, pues llegará un momento en que también nos dejaremos llevar por ahí. Y no, hay que luchar contra eso. Tenemos una vida, somos unos afortunados auténticos, con lo cual empecemos a mirar a lo que sí tenemos, a toda la fortuna que tenemos, mirar la evidencia de los datos y lo último, no tratemos de ser perfectos, es decir, no tratemos de controlarlo todo. Aprendamos a fluir un poco más y a no tener esa necesidad de control tan exacerbada que nos hace sufrir tanto cuando nos controla. José Miguel, y sobre todo también, y no quiero aquí tirar piedras sobre nuestro tejado, pero sí estar bien informados, pero tal vez no sobreinformados, porque como dices muchas veces, pues en los informativos están todo el rato con la misma información repetida una y otra vez, y al final pues terminamos con más incertidumbres que certezas.
Estar informado sí, pero hasta cierto punto. Y sobre todo terminas con una visión de túnel. Lo único que ves es que todo es malo y que hay una guerra y que no hay productos y etcétera, etcétera, etcétera. Y hay más cosas y están pasando más cosas y a tu alrededor, en tu parte más cercana, con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, los tienes, con tu pareja, pasan cosas buenas, pasan cosas positivas y a veces queremos arreglar el mundo y no nos paramos a mirarnos y a disfrutar de todo lo que tenemos y de lo afortunados que somos. José Miguel Sánchez, psicólogo, especialista en entornos empresariales y del deporte. Gracias por habernos atendido aquí en Tarde o Temprano. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Adiós. Gracias, buena tarde. Buenas tardes.